bendigas. Muy bien, le damos una cordial bienvenida a todas las personas que se conectan a esta clase que vamos a estar realizando el día de hoy, las que en este momento se conectan y las que luego verán la retransmisión de esta grabación. Les bendecimos en el nombre del Señor Jesucristo. Hoy vamos a estar en nuestra última clase de este año 2025, el hombre en tres dimensiones de la adoración verdadera. Y queremos invitarte a que también compartas este material de estudio con tus conocidos, con personas que sabes que tienen algún tipo de ministerio en la iglesia, no solamente en la alabanza, no solamente en la adoración, sino también en las diferentes áreas de servicio en la congregación. Ya que la adoración es un tema muy importante que nosotros hemos venido tratando, pues la noche de hoy vamos a continuar y vamos a dar por finalizado esta sesión que durante este año hemos venido teniendo sobre esta asignatura de adoración verdadera. Hoy vamos a dividir nuestra clase en dos sesiones. La primera, que es la segunda parte del hombre en tres dimensiones de la adoración, lo cual estuvimos viendo en la clase pasada. Hoy es la segunda parte. Y a partir del segundo periodo o segunda hora, a partir de las 8, vamos a estar viendo los apartes finales de lo que es la adoración verdadera. Así que bienvenido, querido alumno, a nuestra clase de adoración verdadera. Saludamos a algunos alumnos que ya se están conectando y a todos los que luego, sin duda, estarán también acompañándonos. Vamos a hacer una proyección allá en pantalla de la diapositiva El hombre en tres dimensiones de la adoración 2. Vamos a preparar, queremos agradecerle también a nuestro amado Arquímedes que durante este año hizo posible estas grabaciones, estas transmisiones, el manejo de estas herramientas tecnológicas y digitales. Gracias, amado, por tu trabajo, gracias por estar allí, como siempre, haciendo tu excelente gestión en cuanto a la transmisión de medios. El hombre en tres dimensiones de la adoración es lo que vamos a ver en este momento. Así que comenzamos. Hace 8 días estuvimos viendo, en este caso, algo muy interesante y es los apartes de lo que es la adoración verdadera. Estuvimos haciendo también un pequeño recorderis en el cual compartimos la primera parte sobre Juan capítulo 4 en el momento de la conversación que el Señor tuvo con la mujer samaritana. Y de allí tomamos diferentes textos áureos, entre ellos la necesidad de la adoración, entre ellos la responsabilidad de la adoración, entre ellos las características que debe tener un adorador y también lo que dicen las escrituras sobre la adoración. Observamos también una buena cantidad de textos bíblicos que apoyaban este argumento teológico sobre lo que es la adoración verdadera, como una necesidad en ti y en mí para adorar a nuestro Dios. Vamos entonces a ver en ese momento, dando paso a nuestras diapositivas, los conceptos de la adoración. Existen diferentes alternativas de adorar a Dios. Les explicaba que la adoración no solamente está ligada a una posición determinada, como decir, yo soy adorador porque voy a la iglesia y canto y toco un instrumento y adoro y alabo al Señor. Esto no es en sí el total o la globalización de la adoración, es mucho más. Lo que tú haces cuando vas a la iglesia a adorar es una de las expresiones de la adoración, ya que cuando tú lees la palabra de Dios estás siendo adorador.
Cuando tú oras, estás siendo adorador. Cuando tú hablas la palabra de Dios a otras personas, compartes la palabra, estás siendo adorador. Pero también con tu forma de vivir, con tu forma de pensar, con lo que tú haces, estás adorando a Dios. Llegamos entonces así a una conclusión de nuestra anterior clase, que la adoración tiene diferentes expresiones en sí misma, y esas expresiones son las que nos llevan a nosotros a entender que tener una vida rendida al Señor, amando y guardando su palabra, viviendo en obediencia, todo esto ayuda a que tú y yo seamos esos adoradores que busca el Padre. En este momento vamos a conocer una definición también bíblica de lo que es la adoración con conceptos aquí compartidos. Y tenemos 4. El primero de ellos es una forma de conectar con Dios y experimentar su presencia. La adoración es una forma de conectar con Dios y experimentar su presencia. Cuando yo adoro, entro en conexión con Dios. Y esa conexión con Dios en el momento de la adoración me lleva a experimentar su presencia. Segundo concepto de la adoración, la adoración en la Biblia. Allí es importante la adoración en la vida de los personajes bíblicos y en la iglesia primitiva, tanto en el templo como en la vida diaria. Podemos compartir textos bíblicos que relacionan muy bien por qué en el tiempo bíblico era tan importante la adoración, tanto en la cristianos del comienzo del Evangelio como los que les antecedían en la época de los profetas y de los reyes de Israel. Escuchamos de los patriarcas que acostumbraban también a adorar a Dios levantando altares sacrificiales y ofrecían holocaustos al Padre. Allí estaban haciendo una expresión de adoración, ya que el sacrificio va ligado a la adoración. Y encontramos en el Nuevo Testamento que en el templo también se adoraba, en el templo ya construido por Salomón y restaurado también por Herodes y otros que intervinieron. En la época del Señor Jesús existía también la adoración como una forma diaria de vivir. Las personas, muchos iban, los que vivían en Jerusalén, ellos iban a la hora de oración, al templo a adorar. Muchos iban también a la hora del sacrificio, entre otros. Y aún así era una responsabilidad de los judíos que vivían a los alrededores y en toda la nación de Israel. Ellos tenían que subir cada año al templo también. Era una responsabilidad de ellos subir, porque tenían que ir a rendir adoración. Pero también había otra forma de adoración ya distribuida en lugares pequeños conocidos como sinagogas, lugares donde se reunía un grupo aproximado de 12 personas con un líder, una persona que cuando se reunían entre ellos adoraban a Dios a través de los salmos. El rollo de los salmos era, como les explicaba en la clase pasada, era como el himno de los himnarios contemporáneo. Y de esa forma no solo adoraban a Dios con salmos, sino también que oraban. Pero no solo oraban, sino que también leían la palabra de Dios y posteriormente la explicaban. Quiere decir que la adoración a Dios, el buscar a Dios, buscar su presencia, buscarle a través de oración, de cánticos, de estudio de la palabra, era una forma de vida, era algo cotidiano. El tercer concepto de la adoración en la iglesia contemporánea destaca los desafíos y las oportunidades que enfrenta la iglesia en la actualidad. La iglesia, debe ser alguien que tenga una posición.
y esa posición es que la adoración que se brinde debe ser relevante, debe ser auténtica y además la iglesia debe reflejar la cultura de reino y en este caso la comunidad en la que se encuentra debe experimentar esa cultura, debe experimentar en ese caso la autenticidad y la relevancia en cuanto a lo que es la adoración. Esa adoración que se dé en las diferentes congregaciones o lugares donde se invoca el nombre del Señor debe ser una adoración que vaya impregnada de una realidad, de algo vivo, algo eficaz, que cuando se entonen esas alabanzas, esas adoraciones a Dios, esto influya, el Espíritu Santo influya sobre las personas por medio de la alabanza y así haya una transformación posterior en las personas. Y otro aspecto o concepto de la adoración es el buscar renovar el interés y la pasión por la adoración en la iglesia. Un despertar que debe tener un impacto significativo en la vida de los creyentes y además en la iglesia en general. En este último concepto hay tres apartes que son muy importantes destacarlos. Hay que buscar una renovación en que la iglesia tenga el interés y la pasión de adorar. Entonces allí viene mi responsabilidad como participante de ese avivamiento hacia la adoración, de brindar lo mejor de mí para la congregación. ¿Por qué? Porque si Cristo vive en mí y la unción del Espíritu Santo está en mí, yo voy a dar lo mejor de mí para Dios. Y el efecto que va a tener es que va a haber una bendición en la iglesia que va a llevar a la congregación a interesarse y a apasionarse por la adoración. Imaginémonos a esos adoradores que adoran solamente de labios, que son adoradores pero solamente como se tilda, como músicos profesionales en la ejecución de sus instrumentos, como personas que tienen una voz destacada, ¿sí? Que tienen esas habilidades musicales para cantar, para interpretar canciones, pero no hay espíritu en ellos, un Espíritu Santo que vaya acompañado de unción. Pues todo va a sonar muy bonito, lo cual es importante que suene bonito lo que se haga, pero no va a haber ese efecto que se necesita, que es generar pasión en la iglesia cuando no hay unción. Adoración sin unción no es lo mismo que estar ungido para adorar. Ahí hay que tener muy claro esos dos aspectos. Además, dentro de este último concepto que estamos viendo, el segundo punto o aparte que encontramos aquí es que debe haber un despertar que impacte significativamente en la vida de los creyentes. Es decir, si yo voy a la iglesia y encuentro una adoración que es profunda, que es del Espíritu, que cada que yo voy me renueva, me levanta, me fortalece, pues yo como cristiano voy a estar tan impactado por esa adoración que se da en ese lugar que yo voy a seguir yendo con más ganas, porque estoy empezando a experimentar en mi vida cambios trascendentales en pro de mejorar mi vida como cristiano. Y además de ello, el tercer aparte que encontramos en este último concepto es que también se despierta o se impacta la iglesia en general. Eso empieza en el uno, en el otro y finalmente se extiende en toda la congregación. He sido testigo, y yo creo que también algunos de los que estamos aquí, he sido testigo, mis hermanos, de cómo en eventos cristianos de adoración, en altares de adoración, la gloria de Dios ha descendido de una forma tan palpable, tan tangible,
que hasta podemos nosotros ver las manifestaciones de los dones del Espíritu Santo. Vemos gente danzando, gente hablando en lenguas, gente dando profecía, personas siendo ministradas, espíritus inmundos saliendo de la gente, gente tomada del poder de la unción de Dios, gente viniendo al altar arrepentida, ya entregando su ser en total al Señor. Y aún más hemos sido testigos de milagros que el Señor ha hecho, de sanidades en medio de un tiempo de adoración. Qué hermoso que esto que hoy estamos viendo impacte positivamente en nuestras vidas y despierte en nosotros un interés genuino de evocarnos hacia lo que es la adoración, a querer limpiarnos como vasos útiles para honra y gloria de Dios, y que su gloria así pueda descender sobre nosotros. Ustedes se imaginan cada uno de nosotros llenos del poder y de la gloria de Dios, llenos de la unción de Dios. Cada servicio que se haga en la iglesia va a ser un servicio de impacto, va a ser un servicio que va a traer una transformación no solo dentro de la congregación, sino que esto va a empezar a ser escuchado por otras personas, por familiares, por vecinos. Van a decir: vayamos a la iglesia cristiana Verdad y Vida, esa iglesia misionera, porque allá está el fuego de Dios, el fuego del Espíritu Santo. Esos servicios son poderosos. Ese es el impacto que se busca a través de una genuina adoración. En nuestra siguiente diapositiva encontramos un fundamento bíblico, porque siempre es muy bueno argumentar, pero tener ese piso, esa, digamos, esa fortaleza doctrinal a través de la palabra de Dios. Hay un fundamento bíblico y antropológico. Y comenzamos en 1 de Tesalonicenses 5:23, donde hablábamos acerca, en la clase pasada, de las 3 dimensiones de la adoración, donde cita el escritor de Tesalonicenses: todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles. Irreprensibles. Allí entonces estuvimos explicando en los apartes de lo que es la adoración en el espíritu, la adoración en el alma y la adoración en el cuerpo. Creo que le estuvimos dedicando buen tiempo y tengo fe en el Señor que esos conceptos quedaron muy bien especificados y entendidos en ustedes, amados. Y además también les compartimos el material de estudio para que pudieran repasar y pudieran tener esto consolidado. De esa forma, el fundamento bíblico y antropológico nos lleva a entender esta tridimensionalidad de la adoración en el hombre. Juan capítulo 4, versículo 24, que ha sido el texto áureo que nosotros hemos estado tomando, es el que nos indica que Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Así, ya teniendo claro que la adoración surge desde el espíritu del hombre hacia el Espíritu Santo o Espíritu de Dios, eso nos lleva a nosotros a entender que el impacto primero debe surgir en el espíritu. ¿Y cómo se impacta la adoración en el espíritu del hombre? Cuando yo tengo un nuevo nacimiento, según Juan 3:6. ¿Recuerdan cuando el Señor hablaba con Nicodemos y le decía: lo que es nacido de la carne, carne es; lo que es nacido del espíritu, espíritu es? Tú y yo somos espíritus regenerados a través del bautismo en las aguas, a través de esa nueva vida, esa nueva transformación, esa regeneración que el Señor Jesucristo hizo en nosotros con su sacrificio, con el lavamiento de su sangre, y a través de nosotros reconfirmar o determinar desde nuestra propia voluntad el seguir a Jesús a través de las aguas bautismales. Allí nosotros somos un nuevo espíritu
creado, renovado para restaurar la comunión original entre Dios y el hombre, que es adorarle. Porque recordemos lo que dice Efesios 1, 6 y 12, que fuimos creados para alabanza de la gloria de Dios. Así, queridos alumnos, entendemos que como hay un nuevo nacimiento en el Espíritu en nosotros, podemos también nosotros ir o avanzar hacia el siguiente objetivo. Y es que luego de esa renovación que tuvimos, es nuestro trabajo, según Romanos 12, capítulo 1 y 2, que nosotros, en primer lugar, presentemos nuestro cuerpo como ¿qué? Como sacrificio vivo, con cualidades como que sea santo y que sea agradable, que es mi culto racional a Dios, que es mi responsabilidad. Así como tú y yo diariamente comemos, diariamente cuidamos de nosotros, diariamente procuramos hablar con nuestra familia. Asimismo, nosotros diariamente, de una forma racional, lógica, también de una forma metodológica, pero también de una forma proporcional, ofrezcamos ese sacrificio racional diario a nuestro Señor. Esto es interesante. Y allí complementamos la segunda parte, que es mi trabajo en cuanto a la renovación de mi entendimiento. Recuerden que en la dimensión del alma es donde está la mente, el entendimiento de la persona. Allí radique en mis pensamientos también, radique esa regeneración. ¿Cómo lo explica la palabra de Dios? No nos conformemos a este siglo, sino transformémonos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Estos son algunos apartes de lo que es el fundamento bíblico y antropológico, es decir, el origen de cómo debe ser la adoración. En nuestra siguiente diapositiva vamos a ver así rápidamente un desglose de las 3 dimensiones de la adoración y al frente un cuadrito acerca de lo que le relaciona. En primer lugar, el espíritu. Recordemos que es un lugar de comunión directa. Comunión directa. Y aquí está en el orden que debe ir: espíritu, primer lugar. Allí en el espíritu, recordemos que es donde funciona lo que es el centro de la vida divina en el hombre, de espíritu a espíritu. Además, allí en el espíritu, en ese lugar de comunión directa, hay una relación con Dios por medio de alguien que es el Espíritu Santo. Es el que nos ayuda a mantener esa relación. También hay algo que es objetivo, y es que es el lugar de la revelación, el lugar de la intuición, el lugar de la comunicación. Los profetas solemos ser movidos en las cosas que son del Espíritu. El Espíritu Santo habla al Espíritu, pero también nosotros, la palabra dice que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios por medio del Espíritu. ¿Dónde mora el Espíritu Santo? Mora en el espíritu del hombre. Como espíritu, yo como espíritu, mora en mí, permanece en mí el Espíritu Santo. Allí viene esa relación de Gálatas 5, donde nos manda a andar en el Espíritu. Si yo ando en el Espíritu, tengo una comunión constante, directa con el Espíritu Santo. Por eso, el que camina en el Espíritu Santo tiene sus sentidos espirituales abiertos a la dimensión de lo que es el Espíritu. Muchos hombres y mujeres de Dios, adoradores de corazón, son bendecidos con ojos proféticos. Pueden ver cosas que otros no ven porque hay comunión de espíritu en ellos.
Otros tienen oído espiritual y escuchan la voz del Espíritu, ese rema hablando a su espíritu, y posteriormente ellos lo transmiten en la congregación. Hay otros que están en comunión del Espíritu y les usa el Espíritu Santo otros de sus sentidos, como el olfato. Hay gente que puede tener ese olfato espiritual para percibir cosas sobrenaturales. Hay personas que pueden oler el pecado, oler la presencia de seres no angelicales sino demoníacos, y otros que pueden percibir ese perfume espiritual de la adoración a Dios, tienen olfato. Otros tienen el sentido del gusto espiritual, sienten un gusto particular que es como cuando el Espíritu Santo les está enseñando. Es un lenguaje espiritual que la persona desarrolla a través de ¿qué? De una comunión activa, profunda con el Espíritu Santo. Si tú quieres adquirir, procurar, como dice el apóstol Pablo en primera carta de los Corintios capítulo 12, si tú quieres procurar los dones mejores, comienza con activar y profundizar tu comunión con el Espíritu Santo. Busca su presencia, búscale en la intimidad de la oración, de la adoración, del tiempo con Él. Y Él se va a manifestar a ti. Y Él va a activar en ti el llamado, el ministerio, lo que tiene para ti. Él lo va a hacer crecer. Y vendrán sus posteriores manifestaciones en las cuales tú vas a ir descubriendo ese lenguaje en el Espíritu que vas a tener con Él. Pero esto solo se logra a través de una comunión directa con el Espíritu Santo. El segundo aspecto de estas tres dimensiones y sus relaciones aquí en esta diapositiva es el alma. Recordemos que el alma es el asiento de la personalidad. Hablamos también que en el alma se encuentran también lo que son las emociones, eso visceral de nosotros, que ahí también radica, en este caso, mis pensamientos. Son cosas, son aspectos propios de lo almático. Y ahora miremos qué relaciones o contenidos hay en este cuadro. El alma contiene el intelecto, contiene las emociones y contiene la voluntad. Voluntad, allí también va relacionado. Ok, o sea que mi voluntad debe ir ligada a el dominio del Espíritu Santo. Si una cosa es lo que quiere el Espíritu Santo y otra cosa es lo que quiero hacer en mi voluntad carnal, pues voy a tener un choque. Voy a tener ese choque que es del cual hace referencia a Gálatas. El deseo de la carne contra el espíritu y el espíritu contra la carne. Yo debo doblegar mi voluntad a el dominio del Espíritu Santo. ¿Cómo lo logro? Debo crecer en lo espiritual y menguar en lo almático. Si lo almático está por encima de lo espiritual, pues yo voy a estar siendo gobernado, dominado por mis emociones. Voy a ser ese cristiano típico iracundo que por todo se enoja, peleonero, pendenciero, contencioso, de todas esas cosas que se suelen presentar. Ay, luego él no es cristiano y eso paso por la iglesia de él y le veo hablando en lenguas y le veo cantando a esa hermana danzando ahí en el espíritu, y que no, qué mujer tan santa de Dios. Pero si usted conociera a esa señora cómo es cuando no la están viendo, esa señora vive por tal lado, uy, eso el otro día pasé y la vi agarrada con una señora por allá. Oye, y entonces ¿dónde está lo espiritual? Porque si yo solamente vengo a la iglesia a hacer una manifestación espiritual, pero salgo y camino en la carne, en lo almático, pues nada estoy haciendo. Yo tengo que caminar en el espíritu, caminar moverme en el espíritu para que lo almático mengüe. Allí también en el alma se filtra lo que es o lo que el espíritu recibe y las ejecuciones en cuanto a las decisiones que da al cuerpo. Es decir, el espíritu toma una decisión, recibe
primero algo y el espíritu lo filtra hacia lo almático. En lo almático es donde se toman las decisiones con mi voluntad. Y luego de que el espíritu influyó sobre mi voluntad, eso ya se exterioriza hacia lo corporal. Por algo el apóstol Santiago dice que la forma como se origina en este caso el pecado, primero comienza como un pensamiento y luego que ese pensamiento desciende al corazón, ya se lleva a cabo. ¿Qué tal si mis pensamientos, que es donde radica lo almático, están dominados por el Espíritu Santo? Mis pensamientos van a ser pensamientos de bien, de justicia, de santidad. Van a ser pensamientos ceñidos y regidos por los principios de la palabra de Dios. Eso va a llevar a que tú y yo caminemos en el Espíritu y no satisfagamos los deseos de la carne. Allí pasamos entonces a la parte final de esta diapositiva y es el cuerpo. Si observan de forma vertical, hemos estado haciendo un pequeño repaso de glose de lo que es el espíritu, el alma y terminamos con el cuerpo. El cuerpo, como explicábamos, es un instrumento visible de expresión. Allí en lo corporal encontramos el medio de acción y manifestación externa de lo que internamente se vivencia. Además, encontramos también que en lo corporal se puede glorificar o se puede deshonrar a Dios. Yo en mi cuerpo puedo darle gloria a Dios cuando hago lo que es santo, justo, bueno y honesto, pero puedo deshonrar a Dios cuando peco. Con el pecado estoy en mi cuerpo deshonrando a Dios. Pero si en mi cuerpo estoy viviendo en santidad, haciendo lo que agrada a Dios, estoy glorificando a Dios. Y recuerden la palabra de Dios: glorificad a Dios en vuestros cuerpos. Es la enseñanza del apóstol. También encontramos en lo corporal que es el templo del Espíritu Santo. Primera de Corintios 6:9. Vamos a tomar aquí lectura. Primera de Corintios 6:9 amplía un poquitín este concepto. No sabéis, Primera de Corintios 6:19, corrijo, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, o ignoráis. Somos templo del Espíritu Santo, en primer lugar. Y también nos da el otro consejo, el mismo escritor: glorifiquen al Señor en sus cuerpos. Hay muchas cosas más que quisiera, amados, profundizar acá dentro de esta parte, pero por cuestiones de tiempo y lo dejaremos para cuando estemos el año entrante estudiando la tricotomía del hombre que les he venido diciendo. Allí vamos a ver esta profundidad del daño colateral que hay por el pecado cuando corporalmente se comete. Porque no solamente hay pecados corporales, sino también en el alma, en los pensamientos, en actitudes también cometemos acciones contrarias al propósito de Dios. Eso lo vamos a ver el próximo año con el favor del Señor. Pasemos a la siguiente diapositiva y vamos a ver a este señor que aparece ahí en la figurita, si lo ampliamos un momento. Este es el señor Robert Webber. Robert Webber, una persona que fue muy importante en su época. Él vivió entre el año 1933 y falleció en 2007. Él, un gran ministro, un gran vehemente persona. Ustedes pueden estudiar su historia
conocer, valga la redundancia, pueden estudiar el contexto de esta persona. Él aquí nos deja unos apartes que me parece importantes incorporarlos a esta temática. La importancia de la adoración en la iglesia y su relevancia para la vida cristiana. Él usó de muchos aspectos tres que quiero compartir. El primero, argumentos. La adoración antigua y la adoración futura es esencial para el cristiano. Es el surgimiento más bien de una tradición en cuanto a la adoración, la cual debe ser adaptada y contextualizada. Pues la adoración es una experiencia integral en el ser humano. Quiere decir que nosotros debemos bajo este argumento adorar, según el concepto que existe ya desde la antigüedad, en comparación con la adoración futura que tendremos en el reino de los cielos. Ya hemos visto el testimonio de Apocalipsis 4, donde nos habla acerca de la adoración. Allí veremos también que la adoración está marcada por una tradición. Esa tradición quiere decir el costumbrismo del cómo, bajo el contexto bíblico, debe mantenerse contextualizada, no distorsionarla como hoy día muchos lo están haciendo. Se ha perdido en muchos lugares y altares el sentido de lo que es la adoración genuina y verdadera, y se está reemplazando por otro tipo de adoración emocional, una adoración que mueve el alma, mas no el espíritu. Encontramos también, según el señor Robert, que hay una importancia que prima sobre la adoración, y es que es esencial en y para transformar la vida cristiana. Es decir, que la adoración es importantísima para tu vida cristiana, pero también es importante para transformar tu vida cristiana. Y el último aspecto es que hay una relevancia, quiere decir una vigencia que nos involucra a ti y a mí dentro de la iglesia, y es que debe ser práctica la adoración, práctica en la iglesia contemporánea de manera regular y consistente. Quiere decir, no debemos reemplazar la adoración a Dios como parte, como eje central dentro del servicio, reemplazándola por otras cosas. Y muchas iglesias hoy día ya es muy extraño ya que dediquen un tiempo importante a la adoración. Antes un servicio normalmente se dividía como en mitad del servicio de adoración y mitad palabra. Hoy día lo van reduciendo, que entonces ya solamente 2 cancioncitas y ya, y nos ponemos a hacer otras actividades. Pero recuerden muy bien que el centro del servicio, el eje temático de un servicio a Dios debe estar siempre marcado por la adoración y la palabra de Dios. Si hay eventos, si hay cosas extracurriculares a las reuniones cristianas, pues ya va a ser entendible. Pero siempre démosle esa centralización a el tiempo de adoración en Dios. Pasando a la siguiente diapositiva, vemos las interdimensiones en cuanto a lo que es la adoración desde el hombre a Dios. Este concepto sugiere no solo una clasificación en el orden espíritu, alma y cuerpo, sino el cómo estas dimensiones se interrelacionan, o sea, se coyunturan e influyen en su totalidad de una forma mutua en el acto de la adoración. Siempre debemos rendir adoración desde el espíritu, no desde el alma, desde el espíritu. Esto pasa al alma y luego se filtra a la expresión corporal. El tema central de estas interdimensiones en cuanto a la adoración del hombre a Dios es que la adoración es como una dinámica viva entre espíritu, alma y cuerpo, y una interacción integral que refleja la totalidad del ser humano en respuesta
al Dios Trino. Siempre va a haber esa coyuntura. Está un poquito, digamos, como más ampliado este concepto en la siguiente diapositiva. Aquí está la definición de interdimensiones: espíritu, alma y cuerpo. Ese término que se refiere a las relaciones dinámicas, a las relaciones funcionales, a las relaciones espirituales entre esas tres dimensiones del hombre: espíritu, alma y cuerpo. No se trata de compartimientos separados, sino de un entrelazamiento, ¿sí? Existe una, podríamos llamarlo así, como una integración. Usemos sinónimos para ampliarlo un poquito: interconexión, mezcla, condensación, etcétera, que nos lleva a entender que ambas partes siempre deben ir ligadas entre sí, unidas entre sí. Si yo estoy rindiendo una adoración solamente almática, no estoy haciendo las cosas como deben ser. Si yo solamente estoy rindiendo una adoración corporal, pues voy a estar haciendo lo que el Señor dijo: muchos me honran de labios, corporal, pero su corazón, lo espiritual, está lejos de mí. Hay que adorar espiritualmente con todo el ser. Lo que afecta al espíritu se refleja en el alma, y lo que se expresa en el cuerpo nace de lo que hay interiormente. Si interiormente yo tengo ausencia de espíritu, pues eso mismo es lo que voy a reflejar en mi adoración. Va a ser una adoración simplificada, una adoración sin ganas, sin ánimo. Es increíble que hay gente que hasta en la adoración se duermen y uno los vea sentados con los brazos cruzados sobre la silla de enfrente, y uno dice: no, ese hermanito, esa hermanita debe estar más ministrada. ¿Qué? Estás pero con ronquidos indecibles, hermano, está pero foco, Dios de gloria. ¿Hasta dónde cuando hay ausencia de espíritu llegamos? Ya no solo se duermen en la predicación, sino también en la adoración. Ay, hermano, es que adoran tan bonito y quedó profundo, hermano. Ay, no, yo cuando voy al culto, eso duermo más rico en la noche. Claro, pues ya llego a dormir. Hermano, hay que tener esa integralidad, ese espíritu, ese deseo, esa voluntad, esa expresión desde nuestros tres dimensiones, enfocados hacia lo que es la adoración. En nuestra siguiente diapositiva continuamos con este tema de las interdimensiones. 5 relaciones dinámicas claves para poder ampliar o magnificar un poco más el concepto de las interdimensiones. Primero, espíritu, alma y cuerpo es un flujo ascendente y descendente. Quiere decir que el espíritu capta la presencia de Dios, el alma responde con emociones y voluntad, y el cuerpo lo expresa. Esta definición está excelente, este resumen. Número 2. La interdimensión cuerpo, alma y espíritu es una influencia inversa. Quiere decir, el acto físico puede despertar disposición emocional que luego prepara el corazón para la conexión espiritual. A veces puede pasar como a la inversa, en que hay una influencia, pero no olvidemos que el flujo es ascendente y descendente. Quiere decir que hay personas que llegan a la iglesia y desde que llegaron hay un ambiente de adoración profética, y eso pone inmediatamente en tu emoción, prepara o dispone tu corazón y te conecta hacia lo espiritual. Pero lo que tú debes exteriorizar desde dentro es esa conexión espiritual hacia lo externo. Tercer aspecto: la conexión o la interdimensión espíritu-alma es una comunicación interna. Quiere decir que el espíritu transmite verdades que la mente no siempre comprende de inmediato. Toma tiempo asimilar, pero luego el mismo espíritu las hace manifiestas. Te trae como esa revelación, ese discernimiento, ese entendimiento, para que puedas comprender esa verdad que se está transmitiendo desde lo espiritual hacia lo almático.
Cuarto aspecto, la relación entre alma y cuerpo. Esto es una expresión y un autocontrol. Es decir, el alma puede usar el cuerpo para adorar o para pecar. Miren lo tremendo cuando el alma tiene control sobre el cuerpo. Porque recuerde que el alma es el asiento de las emociones. Recuerden que el alma es el asiento de la voluntad. Entonces, si mi alma no está siendo gobernada por el espíritu, fácilmente voy a tener la tendencia a inclinarme hacia lo indebido. Quinto aspecto, la relación entre lo espiritual y lo corporal. Allí hay un dominio directo. Aunque es inusual en la adoración profunda, el espíritu puede dominar directamente al cuerpo sin el filtro del alma. Pero eso lo vamos a ampliar así un poquito. De pronto hemos visto algunas personas que cuando entran en un momento en que el Espíritu Santo viene de una forma así como torbellino y ¡pum! Esa influencia en tu espíritu de una tuvo una manifestación en tu cuerpo. Entonces la persona inmediatamente es tomada por el espíritu y ministrado y ¡pum! Cayó el hermanito ahí, y mientras cayó ahí entonces empieza ese procesamiento, ¿sí? Que es como el discernimiento de eso que está pasando. Ahí ya tu voluntad, lo almático, se coyuntaría con esto. Quiere decir que para poder comprender estos 5 aspectos que les estoy explicando, volvamos al primer punto. Espíritu, alma y cuerpo, y miren esa parte en paréntesis. Es un flujo ascendente y descendente, ascendente y descendente. Se mueve dentro de estas interdimensiones, llevando así una ejemplificación del dinamismo que existe entre estas 3 dimensiones del hombre. En la siguiente diapositiva observamos ya lo que son los resultados de una adoración interdimensional. Todo este recorrido que hemos estado haciendo, que ha sido muy teórico, ya que si, digamos, ampliamos desde la explicación, pues sencillamente no nos va a abarcar el tiempo para este resto de contenido. Entonces aquí lo que estoy haciendo es condensar la información. Hay unos resultados de lo que es una adoración interdimensional. En primer lugar, surge una unidad interna. No hay fragmentación. O sea, no se fragmenta lo que es la mente, el corazón y el cuerpo. Allí están alineados. Ese es el primer resultado. Segundo resultado, recuerden la interdimensión, espíritu, alma y cuerpo. Segundo resultado, surge una transformación. Es decir, que el alma se renueva, el cuerpo se santifica y el espíritu se fortalece. En tercer aspecto, la presencia de Dios. Encontramos un resultado y es la presencia de Dios. Y es cuando el hombre entero, en su ser, espíritu, alma y cuerpo, se entrega y de esa forma Dios se manifiesta con su poder. Y un cuarto resultado es el testimonio visible, ya que la adoración interdimensional impacta a las personas que la observan. Estamos ya llegando al final de esta primera parte y entramos en lo que son las aplicaciones. ¿Cómo podemos aplicar este estudio a nuestra vida, a nuestro diario vivir? Bien, en la siguiente diapositiva existe lo que es el culto personal, es decir, no separamos lo emocional de lo espiritual. Ahí está ligado, porque hay que adorar con entendimiento. La palabra dice que cantaré en el espíritu, pero también con el entendimiento, pero también hay que hacer una entrega corporal, una entrega total en medio de nuestro culto personal a Dios. En el culto comunitario, en esta área, hablamos de lo que es la creación de servicios que estimulen la participación del ser completo. Música, palabra, silencio y acción. Quiere decir que la forma de adoración crea o incorpora o hace nacer diferentes
digamos, frentes de servicio que estimulan al ser por completo. Y no solamente estamos hablando en primera persona, sino a todas las personas dentro de la congregación. Quiere decir que la adoración promueve lo que es lo musical. La adoración promueve la palabra de Dios. Esos tiempos de silencio, de quietud, de administración del Espíritu, pero también el accionar, actos proféticos, cosas que llevan dentro de toda esa totalidad de lo que es la iglesia a que todos participen de la necesidad en cuanto al ser adoradores. Encontramos también lo que es la formación espiritual. ¿Cómo podemos aplicar esto a la formación espiritual? Bien, allí entramos a lo que es discipular a otros en una adoración que involucre todas las dimensiones humanas. Presten atención a esta parte última que involucre todas las dimensiones humanas. Quiere decir que aquí solamente estamos tratando tres dimensiones: la dimensión del espíritu, la dimensión del alma y la dimensión del cuerpo, pero hay muchas más dimensiones, muchas. La dimensión de la adoración profética, la dimensión de la adoración a través de las escrituras, la dimensión de la adoración a través de actos de servicio, la dimensión de... Es mucho, es denso, amados, pero hemos tomado como esta primera parte como punto de partida para lo que vendrá más adelante. Quiere decir que aquí surge una formación espiritual. Y el trabajo tuyo y mío es el de discipular a otras personas en una adoración que involucre todas esas dimensiones. Es decir, llevar a las personas a que comprendan, a que analicen y entienden y apliquen la adoración como un mecanismo aplicado a todas las esferas, tanto familiares como interdisciplinares, como sociales, etcétera, en todas las esferas, que todos aprendamos a tener esta voluntad de ser adoradores. ¿A través de qué? Del manejo de una buena ética cristiana. Esa clase también la estuvimos viendo a través de una ética cristiana, que es hacer lo que la palabra de Dios nos manda. Si ustedes estuvieron también escuchando la clase de bioética que estuvimos dando hace poco, allí también hablamos de cómo a través de la ética se trata por las diferentes disciplinas que existen, tratar de encauzar el racionamiento del hombre y su voluntad hacia los principios de la palabra de Dios. Llegamos entonces al final de estas aplicaciones a lo que es un examen espiritual, donde nos vamos a preguntar: ¿estoy adorando solo con la voz? ¿O también estoy adorando con el corazón y con mi vida? ¿De qué forma estoy yo adorando a Dios? Preguntémonos eso. Llegamos al final de esta primera sesión. Pregúntate tú allí donde estás: ¿de qué forma estoy yo adorando a Dios? ¿Solo con mis labios? ¿Una adoración de labios fingidos? ¿Una adoración mecánica? ¿O también dentro de esa adoración tengo yo mi corazón puesto y entregado para adorar a Dios? Con mi vida, con mis acciones, cómo soy ante las personas, estoy yo testificando que ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Es importante, queridos alumnos, que reflexionemos un poquitito sobre esto. Y si sentimos que estamos fallando en alguna de estas áreas, bueno es pedirle al Señor que nos ayude a renovar nuestro entendimiento
para comprobar cuál sea su buena voluntad, hacer las cosas de forma perfecta y excelente. Así que observemos esta siguiente diapositiva. Allí hay un gráfico sobre lo que es el verdadero creyente. Espíritu, alma y cuerpo. Observen un momentico esa imagen y observen lo que están diciendo en unanimidad. Padre, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Padre, hágase tu voluntad en mi espíritu. Hágase tu voluntad en mi alma. Hágase tu voluntad en mi cuerpo. Si el Señor Dios, nuestro Padre, tiene el dominio absoluto en esas tres dimensiones, oh amado, quiero decirte, Dios no busca adoradores parciales, Él busca adoradores integrales. El verdadero adorador no es el más emocional ni el más racional, sino el que adora en espíritu, en alma y cuerpo, como perfecto reflejo del propósito con que Dios lo creó. Observemos esta última diapositiva. Primera de Pedro 5 nos dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, Él mismo os afirme, el mismo Dios os fortalezca, el mismo Dios os establezca. A Él y solo a Él sean la gloria y el dominio para siempre. Amén. Amén. ¿Puedes decirle en este momento al Señor: Señor, yo soy adorador? Yo soy adorador. Y si siento que me falta para ser ese adorador, pues bien, mi amado, hoy es el día, hoy es el momento. Y con esta segunda parte que vamos a ver, luego de esta pausa, vamos a terminar de profundizar por este tiempo, este 2025, lo que es la verdadera adoración, la genuina adoración. Así que mientras vas y te preparas algo, después de esta pausa de una canción, vayan pensando y meditando sobre esto que acabo de decirte. Soy un verdadero adorador. No te desconectes, ya nos vemos.
Has sido bueno, Señor. En mi vida has sido tan fiel. Observemos el final de esta frase. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Con mi ser, con mi espíritu, mi alma y mi cuerpo, con mi interdimensionalidad, adoraré al Señor. Bien, amados, bienvenidos a la recta final de esta clase que nos resta este 2025. Vamos a cerrar esta segunda parte con una profundización acerca de lo que es la adoración verdadera. Y es así como en el siguiente archivo vamos nosotros a estudiar y a amplificar un poco este vasto, podríamos llamarle, campo que involucra lo que es la adoración verdadera. Es tan profundo, tan insondable como las riquezas de Dios, que cuando entendemos el concepto de lo que es la adoración verdadera, estoy seguro que tu vida va a cambiar en cuanto a tu forma de adorar a Dios. Vas a verla desde otro aspecto, vas a verlo con profundidad, con sustancia, con entendimiento, y vas a aprender a identificar también cuando están adorando esa atmósfera que haya. Vas a poder identificar si es la atmósfera del Espíritu o es la atmósfera almática. Y allí vas a tener la oportunidad de orientar hacia la adoración en espíritu y en verdad. Adoración verdadera 3.0. Comenzamos con el contenido en nuestra primera diapositiva. ¿Qué estaremos viendo? La verdadera adoración, la cual es moral. Los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu. Los verdaderos adoradores adorarán al Padre en verdad. Características de la verdadera adoración. La adoración neotestamentaria, el ejercicio del adorador, un consejo de un adorador y la retroalimentación y análisis conceptual del mismo. Comenzamos así entonces con nuestra diapositiva. La verdadera adoración es moral. En nuestra siguiente. Ahí. La verdadera adoración es moral. Antes de Jesús enseñar esas verdades espirituales, el Señor primero corrigió las falencias morales que habían en el pueblo. Y en ese caso, en ese texto de Juan capítulo 4, versículos 16 y 18, ahí encontramos cómo el Señor, antes de hablarle a la mujer samaritana sobre la profundidad de lo que es la verdadera adoración, primero corrigió una falencia moral. ¿Qué dice Juan 4, 16 al 18? Jesús le dijo: ve y llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. ¿Qué hizo Jesús en medio de esa plática que tuvo con la mujer samaritana? Y es que él estuvo corrigiendo primero lo moral. Él estuvo primero corrigiendo lo que ella estaba haciendo mal para poderla conducir hacia lo espiritual. Eso sacude. Cuando somos confrontados por la palabra de Dios y nos indica: hey, estás fallando en eso, tienes que corregir acá y allá. Eso nos confronta. Y si yo tengo la disposición a dejar que el Señor a mí me moldee y me transforme, estoy seguro, amados del Señor, que voy a estarme conduciendo hacia su propósito divino,
voy a estar buscando esa perfección, voy a estar siendo transformado en el Señor. Eso es ir día a día siendo como Jesús. Día a día ser imitadores del Señor Jesús. Observen un momentito ahí a su lado derecho de la diapositiva una fotito, una imagen, donde dice: no puedes tratar a las personas mal y adorar a Dios al mismo tiempo. Esta me parece una frase profunda, que si le hiciéramos una exégesis, nos daríamos cuenta que a nosotros mismos también nos confrontan algunos aspectos. Pero quiero dejarles una primera idea, la primera impresión. No puedo tratar a las personas mal y adorar a Dios al mismo tiempo. Porque si tú dices yo amo a Dios y aborreces a tu prójimo, a tu hermano, eres un mentiroso. Porque si aborreces a tu hermano a quien ves, ¿cómo puedes decir que amas a Dios a quien no has visto? Así que si yo tengo la presencia de Dios en mi vida, si yo soy un hijo auténtico, genuino de Dios, yo no voy a estar tratando mal a las personas, a mi prójimo. No, Señor. Porque si tú tienes a Jesús, tú vas a tratar bien a las personas. Vas a estar en paz. Dice la Escritura: mientras dependa de ustedes, estén en paz con todos. Con todos. Proseguimos en esta diapositiva. ¿Quién subirá al monte de Jehová y quién podrá habitar su lugar santo? Ahí está la enseñanza en Salmo 24, 3 y 4. Nos describe quién: el limpio de manos y puro de corazón, que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. ¿Quién podrá dar esa adoración a Dios sino aquel que tiene una moralidad pura delante de Dios? Que en cuanto a su necesidad de cuidar su área moral, está haciendo las cosas conforme el Señor lo manda. Porque voy a estar limpio de manos, voy a estar puro de corazón, voy a ser una persona íntegra ante Dios. Vez tras vez, los autores bíblicos insisten en que la adoración sin moralidad es totalmente desagradable a Dios. Ay, ¿cómo así, pastor? Mire, tenemos 4 citas bíblicas y si nosotros tomamos lectura de esas citas bíblicas, vamos a profundizar un poco sobre el consejo. Proverbios 15, 8. Nos dice: el sacrificio de los impíos es abominación a Jehová. La adoración de los impíos es abominación, mas la oración de los rectos es su gozo. La adoración de los rectos es su gozo. Vamos a ver lo que nos dice Samuel, 1 Samuel 15, 22. Nos dice: y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, o sea que la adoración, y el prestar atención es mejor que la grosura de los carneros. Sigue el consejo. Vámonos para Amós capítulo 5. Amós 5:21 nos dice: aborrecí, abominé vuestras solemnidades y no me complaceré en vuestras asambleas. Y si me ofreciereis vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no los recibiré, ni miraré a las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. Quita de mí
la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodías de tus instrumentos. Pero corre el juicio como las aguas, y la justicia como impetuoso arroyo. Tremenda palabra y exhortación la que Dios da aquí en cuanto a la moralidad de las personas con que venían a ofrecer a Dios sacrificio. Y ahorita vamos a ver lo que dice Isaías. Y el capítulo 1, acuérdense que Isaías, antes de ver al Señor, Isaías sí que le daba palo a Israel, pero con toda. Vamos a ver cuál fue el baldao que les echó a estas personas de esa época. Isaías capítulo 1, porque hay una transformación en Isaías después de que él ve la gloria de Dios. En el capítulo 6 de Isaías, ahí ya ustedes van a ver cómo cambia la forma de él expresarse, pero anteriormente a eso era palo para todo el mundo. Vamos a ver qué dice Isaías 1, 11 al 17. Dice: ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo. El convocar asambleas no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas. Cansado estoy de soportarlas. Verso 15: cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano y amparad a la viuda. Y cerramos con este versículo que me gusta, el 18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grama, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Esto nos lleva, mis amados, a entender con estos textos bíblicos que tanto el autor de Proverbios como del escritor de Samuel, como el profeta Amós y el profeta Isaías, ellos tenían algo en común. Como profetas de Dios estaban llamados a predicar contra la inmoralidad del hombre en sus sacrificios, en sus ofrendas, en su adoración a Dios. Para que Dios pueda derramar su gloria y su presencia sobre las personas, Él primero necesita tratar lo inmoral en el hombre. Para que yo pueda ser un adorador auténtico, primero Dios trata con lo inmoral en mí, con lo cual Él no está de acuerdo, con aquello que me separa del propósito de Dios. Por eso decía la palabra de Dios que el Señor Jesucristo allá en Juan 4, 16 al 18 comenzó también corrigiendo lo inmoral en ella, en la mujer samaritana. Y luego Dios nuestro Padre allá en Salmo 24 nos indica quién es el que puede subir a su monte santo. El que es limpio de manos y que es puro de corazón. Si yo quiero llegar al monte santo, al monte donde humea la gloria de Dios, a ese lugar santo, profundo, donde habita el Señor en medio de la altura y la santidad, si quiero llegar allá en la dimensión espiritual, yo debo ser limpio y puro para que su gloria se mueva en mí. Así que, mis amados, la adoración, y lo puedo asegurar 100%, la verdadera adoración es moral. Primero trabajemos lo moral para que lo espiritual pueda surgir. Siguiente diapositiva.
Jesús constantemente denunció este tipo de comportamiento de los fariseos. Ay, ellos eran los más expertos en moverse en medio de su hipocresía. Que acuérdense tanto palo que el Señor les daba a ellos. Mucho. Hipócritas, falsos, imponen cargas que ustedes no llevan, sepulcros blanqueados, por fuera se ven todos lindos, con esas filacterias, con esos mantos, con esos hábitos, todo eso, pero por dentro son una fosa de huesos podridos, hediondos. Ay, el Señor que ve el corazón de nosotros. Ustedes imagínense cómo se sentían ellos de refutados, que crujían los dientes contra el Señor de la ira, le aborrecían, le odiaban. Y ustedes imagínense, hermanos, que el mismo Dios es el mismo de ayer, de hoy, por siempre. Y el Señor Jesús, ustedes imagínense cuando estamos adorando al Señor y el Señor viene a la iglesia. Y Él empieza a mirar el corazón de cada uno de nosotros cuando lo estamos adorando. Él sí sabe lo que hay dentro de nuestro corazón. Ustedes imagínense qué pensará el Señor de nosotros. Procuremos pues vivir una vida moral e íntegra delante de Dios, con manos limpias, que no estén manchadas de pecado, de sangre inocente, que nuestras manos cuando las levantemos sean manos santas para adorar, que cuando esas manos tú las pongas sobre otras personas sean manos llenas de santidad, de pureza, para que fluya la gloria de Dios. Pero que tu corazón sea puro y limpio, porque por algo el Señor Jesús nos enseñó en Mateo: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Los fariseos tenían un problema, hermanos, y no solo ellos, sino también muchos religiosos de la época del Señor. Cualquier parecido con nuestro presente es pura coincidencia. La gente de esa época asistía a la sinagoga. Asistía a la sinagoga, sí, en los Shabbats o bueno, en sus reuniones, pero también asistían al templo. La gente de esa época del Señor escudriñaban las escrituras. La gente de esa época, entre ellos los fariseos, los escribas, etcétera, ellos ayunaban, ellos oraban, ellos daban el diezmo. O sea, su manera de vestirse impecable, la forma de hablar, de expresarse, de comportarse, eran eran normas que se tenían que cumplir. Pero el problema de muchos es que era exageradamente religiosa. Y hoy día esa religiosidad sigue viéndose en medio del pueblo de Dios. Muchas veces tratan de imponerle a las personas cómo se tienen que vestir, a las mujeres cómo se tienen que maquillar, a los hombres hasta cómo se tienen que hacer el corte de cabello, a los hermanos hasta cómo tienen que expresarse en la iglesia, cómo se tienen que sentar. Una cantidad de leyes y cosas impresionantes que terminan volviendo a la gente un religioso más, como en la época de los fariseos, que criticaban tanto a los apóstoles que porque no se lavaban las manos antes de comer, que cómo era posible que arrancaran espigas en día de reposo para comer, que cómo era posible que ellos, siendo judíos, se juntasen con pecadores, con publicanos a comer. ¿Cómo es posible? ¿Cómo? Y hoy día se sigue ese espíritu de fariseo moviéndose en muchos ministerios. Que puedes comer y que no puedes comer, que cómo tienes que esto y que cómo tienes que lo otro. Miren, ese es el problema. Que mientras no se les enseñe a las personas a buscar la presencia de Dios, a ser personas que busquen espiritualmente a Dios, difícilmente van a seguir dando cosas contra el aguijón. Difícilmente van a seguir imponiendo normas que ni siquiera ellos son capaces de llevar. Tenemos que usted, querido siervo de Dios, querido ministro, querido pastor, querido líder, tenemos que enseñarle a las personas en nuestras congregaciones a amar al Señor. Tenemos que enseñarles a amar la presencia de Dios, a buscar la santidad. Que mientras ellos estén buscando esa santidad de Dios, el mismo Espíritu va a convencer y va a redarguir lo deficiente, las falencias que hayan en ellos. Y ellos van a ser transformados por ese poder de Dios. ¿O acaso no nos ha pasado que aún nosotros mismos hemos caído en esa
en esos procesos, en los tiempos en que hemos sentido tanta cercanía, tanta profundidad con lo espiritual, que hemos sido radicales tomando ciertas decisiones sobre nosotros de comportamiento y de muchas cosas que las hemos dejado, pero la demora es que nos distanciamos de la presencia de Dios y volvemos otra vez a retomar viejas costumbres, viejos hábitos, viejas cosas a las cuales ya habíamos dicho que no. Porque primero tenemos nosotros que aprender a amar a Dios, amar al Espíritu Santo, vivir en santidad, para que esa santidad misma se encargue en nosotros de irnos purificando y de irnos transformando. El mismo Espíritu Santo va poniendo el temor en las mujeres para que sepan cómo vestirse sabia y decorosamente. El mismo Espíritu Santo va poniendo el temor en las personas para que sepan cómo conducirse delante de Dios. Pero a veces tratamos de saltarnos los procesos del Espíritu en cada persona. Entienda, querido siervo de Dios, su nivel espiritual es diferente al de los demás hermanos. Usted quizás ya tiene más espíritu, más profundidad, más conocimiento, más sabiduría, pero hay otros hermanos que están en otros niveles y ellos están creciendo, ellos están avanzando hacia esa madurez cristiana. Tú lo que debes hacer es acompañarles, apoyarles, orar por ellos, mostrarles con amor por la palabra de Dios, pero sobre todo llevarles a que aprendan a amar a Dios, y ese amor, ese carácter que va a surgir en ellos, se va a cumplir esa palabra de Proverbios 1:7, donde les va a enseñar que el principio de la sabiduría en ellos va a ser el temor al Señor, y ese temor les va a llevar a vivir de una forma justa, sabia, prudente delante de Dios. Ese era el problema de los religiosos de la época del Señor. Y lamentablemente estamos en una época en que la religiosidad, el espíritu de religiosidad sigue metido en la mayoría de las iglesias del mundo. Sin embargo, enseña la palabra que a pesar de todas esas acciones que ellos tenían, de su forma de hablar, de vestirse, de todo lo que ellos hacían, sus corazones estaban llenos de pecado, estaban llenos de codicia, estaban llenos de orgullo. Mateo 23:27 lo dice. Mateo 23:27. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, le decía Jesús a estas personas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. ¿De qué nos sirve, amados, ser tan religiosos, tan metodistas en tantas cosas, si lo que realmente nos distancia de Dios está ya bien enclaustrado dentro de nosotros? Hay grandes adoradores, no lo niego, pero tú has sido testigo y has visto personas que tienen una autoridad, una cosa, una gracia, una presencia de Dios tan poderosa, cuando se paran a ministrar, cuando se paran a adorar, cuando se paran a dar profecía, pero sus corazones están tan llenos de orgullo, tan llenos de altivez. ¿Qué piensa Jesús nuestro Señor de eso? Él da gracia al humilde, pero al altivo lo mira de lejos. Para el Señor es más beneficioso un corazón humilde, entregado, que le ame, que sea humilde ante Él. Él lo usa en muchas cosas. A una persona que puede tener mucho, mucho para dar, pero sigue con ese problema de la altivez y del orgullo en su corazón, de la prepotencia y la arrogancia. Yo soy superior. Wow. Y qué duro es cuando el Espíritu mismo, el Espíritu Santo, resiste al espíritu del hombre por el orgullo y la altivez.
Pero qué fácil es ser llenos de la gracia y el poder de Dios cuando la presencia del Espíritu Santo habita en un corazón puro. Y un corazón puro no tiene altivez, no tiene orgullo, no tiene arrogancia, no es petulante. Un corazón puro es un corazón humilde que ama a Dios. Amados, es nuestra responsabilidad constante el que nos examinemos bien. Examínate bien, coge la palabra de Dios, así como cuando vamos a salir de la casa, esto es lo otro, que nos miramos una y otra vez en el espejo, los hombres si quedamos bien afeitados, si quedamos con el buen peinadito, las hermanas, el buen maquillaje, los buenos accesorios, toda esa cuestión, antes de salir, porque es la imagen que vamos a mostrar ante las personas, es necesario que nos comparemos, nos revisemos bien ante Dios a través de la palabra, a través de la oración. Señor, necesito estar bien para poderte adorar. Quiero adorarte en espíritu y en verdad. Debemos, amados, ser puros para adorar. Porque si yo soy una persona que tiene pureza en su corazón para adorar a Dios, esta pureza es la que tiene que ver con la naturaleza de Dios. Porque Dios es puro, es santo. Dios es completa y enteramente santo. 3 veces santo. Y si quieren profundizar, lean esas citas bíblicas de 1 de Juan 1, 5 al 6 y capítulo 2, 4 al 9. Estas diapositivas las vamos a estar compartiendo también. Avancemos a la siguiente diapositiva. Los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu. La adoración aceptable a Dios no depende del lugar en el que se ofrece. Ojo, la verdadera adoración a Dios no depende del lugar en que se ofrece, sino del estado del corazón del que lo rinde. Tremenda esta frase. La adoración que tú des en el templo en sí no encierra el todo de que solamente la adoración que tú des acá en el templo o en tu congregación es la única adoración que vale. No, porque tú puedes venir a dar una tremenda adoración acá, pero sales a seguir haciendo lo mismo, las mismas embarradas, las mismas cosas. Otros pueden en su casa dar una adoración muy, muy linda, muy auténtica con Dios, pero siguen en esa lucha constante. Mira, amados, la adoración no depende del lugar donde se ofrece. La adoración depende, es del estado del corazón de quien lo rinde. Esa es la verdadera adoración aceptable. ¿Cuál es el estado de tu corazón y de mi corazón para adorar a Dios? Eso era justamente lo que Jesús enseñaba a la mujer samaritana y luego si lo alcanzamos lo profundizamos. Pero Él enseñaba a ella, ustedes dicen, que decía ella a él, ustedes los judíos dicen que es en Jerusalén, nosotros los samaritanos adoramos es aquí en este monte. Entonces Jesús dijo, mujer, créame que la hora viene y ahora es cuando ni en Jerusalén ni en este monte adorarán. Jesús le enseñó allí completamente a la mujer que la adoración no dependía de un lugar específico. Él iba más allá. Adorar en espíritu. ¿Qué es adorar en espíritu? La naturaleza de nuestra adoración debe estar de acuerdo con la naturaleza de Dios, del Dios a quien adoramos. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu. Esa es la naturaleza del espíritu. Adorar en espíritu es adorar espiritualmente a Dios. Porque Dios es espíritu. Dios no tiene corporalidad. Dios en su esencia. Dios no tiene limitantes materiales.
Dios es espíritu. Isaías 40:18, Éxodo 24:5 nos da este matiz al entender que Dios no necesita manifestarse a través de o ser representado a través de cosas físicas. Dios es espíritu, por eso tu adoración y mi adoración debe ser espiritual. La adoración en espíritu tiene que ver con el nuevo nacimiento que les explicaba anteriormente en Juan 3:5-8. Ese nuevo nacimiento y esa nueva conversión es la que le da al espíritu del hombre esa renovación para que haya adoración espiritualmente. Juan 1:12 lo recuerda que aquellos que recibimos a Jesús y creímos en su nombre, recibimos ese beneficio de ser hechos hijos de Dios, de tener esa comunicación espiritualmente como hijos espirituales de Dios. En la siguiente diapositiva, los verdaderos adoradores adorarán al Padre en verdad. En verdad. Los verdaderos adoradores adorarán al Padre en verdad. Es así como en la verdadera adoración surge una comunión íntima con el Padre. La adoración además surge desde el corazón, porque hay una razón. Dios escudriña nuestros corazones antes de escuchar lo que nuestros labios pronuncian. Antes de escuchar lo que nuestros labios pronuncian. Isaías 29:13 nos deja también algo para que lo miremos un momentito. Dice pues el Señor: porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra. Con su boca y con sus labios me honra. Pero lo que a Dios realmente le importa, pero su corazón está ¿qué? Lejos de mí. Y además su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Es tremendo saber que Dios primero escudriña el corazón antes de escuchar lo que yo diga. Dios, como les decía hace rato, el Señor Jesús viene y ve. El Espíritu Santo viene y ve tu corazón y mi corazón antes de que tú abras tu boca para adorar. Él está viendo tu corazón. ¿Con qué corazón, pues, yo me estoy presentando a Dios para adorar? La adoración verdadera es la respuesta de nuestro espíritu al Espíritu de Dios. Miren qué frase tan interesante. La verdadera adoración es la respuesta de mi espíritu al Espíritu de Dios. Recordemos que el Espíritu Santo habita en nuestro espíritu. Si hay Espíritu Santo en mi espíritu, por obvias razones, yo voy a tener una respuesta y es dar una verdadera adoración. Efesios 2:18, Romanos 8:5 y Romanos 8:26 amplía el espectro de esto que les estoy diciendo en este momento. Ahí ustedes lo van a poder también leer. A los que son juiciosos, abren estas diapositivas y las estudian. Recordemos ser como la iglesia de Berea, Hechos 17:11, donde dice que ellos escudriñaban lo que les enseñaban para ver si estas cosas eran ciertas. Entonces, estudien la palabra. Ustedes estudiantes, estudien la palabra de Dios. Revisen este material que todos los maestros les hemos estado proporcionando. Esas notas, este material de estudio que ustedes pueden revisarlo, pueden estudiarlo y según les guíe el Espíritu del Señor, ustedes también lo pueden enseñar en sus diferentes lugares, a sus grupos. De eso se trata. Recuerden lo que les decía en una de nuestras clases. Lo que aprendemos, debemos enseñarlo. Lo que aprendes, enséñalo.
El Espíritu Santo además vence la resistencia que hay en cada uno de nosotros para adorar a Dios. Él vence esa resistencia porque cuando llega el poder del Espíritu Santo en nosotros, Él hace que nosotros bajemos la guardia, que a veces venimos a la iglesia o estamos en esos procesos de tratar de orar. Ustedes se dan cuenta, hemos tenido unas luchas en las cuales hay momentos en que nos cuesta orar, nos cuesta buscar la presencia de Dios, porque hay resistencia por cosas que pudieron haber pasado, alguna cosa. Asuntos no confesos ante el Señor, dificultades personales. Y nos damos cuenta que es una lucha, como dicen aquí en Bogotá, nos da una briega tratar de entrar en su presencia. Pero una vez el Espíritu Santo viene, Él rompe esa resistencia y podemos fluir en oración, en adoración a nuestro Dios. La naturaleza humana, además, este es otro problema que tenemos. ¿Hay alguien con el micrófono activado? Ok. Además, la naturaleza humana tiene un gran problema, y es que la naturaleza humana tiene la tendencia a ser egocéntrica. Ese es el problema. En nuestra naturaleza humana somos egocéntricos, mientras que la adoración, que es auténtica, está centrada en Dios. Entonces, debo hacer que mi egoísmo baje para poder elevar esa adoración espiritualmente a nuestro Dios, centrado en Dios. En la siguiente diapositiva encontramos las características de la verdadera adoración. Miren esta frase que está ahí resaltada. Antes de estar en las manos del alfarero, hay que estar a sus pies. Antes de estar en las manos del alfarero, hay que estar a sus pies. La adoración comienza a los pies del Señor. Adoración, el proskuneo, es un término griego que indica adoración y significa literalmente tirarse a los pies del amo. Esta es la actitud de alguien que se ha despojado del orgullo y de las exigencias personales. Recuerda ese término, literalmente estar a los pies del amo. En nuestro caso, a los pies de nuestro maestro. En el Antiguo Testamento existen no menos de 10 términos centrales que describen y definen la adoración bíblica, y uno de ellos es el término berek. Berek, esta palabra y sus variantes significan bendecir, adorar, de rodillas, etc. Este concepto o palabra lo encontramos en el Salmo 34. Bendeciré al Señor en todo tiempo, bendeciré en todo tiempo. Interpretar de forma literal este texto se leería algo como: bendeciré, adoraré, me postraré de rodillas al Señor en todo tiempo. Mi boca será un manantial constante de alabanzas para Él. Continuando con esas características, en la siguiente: nadie puede conocer las dimensiones de la adoración si no conoce antes la dimensión de las rodillas. En la siguiente diapositiva. Nadie puede conocer las dimensiones de la adoración si no conoce antes la dimensión de las rodillas. Adorar a Dios es reconocer la dimensión en la que Él merece ser adorado. Es reconocer quiénes somos ante Él y rendir así nuestras expectativas y nuestros sueños ante el Señor. No hay manera en que nosotros podamos realmente adorar a Dios si no le permitimos antes quebrantar nuestro ser interior. Características, continuamos. Una de las bases, en la siguiente diapositiva, una de las bases de la adoración es el conocimiento. La adoración requiere conocimiento. No puede ofrecerse
una adoración en ignorancia. Solo es posible desde el conocimiento de Dios rendir una buena adoración y desde el autoconocimiento de Él. ¿Cómo adquirimos el conocimiento de Dios? A través de la palabra. Ya podemos entender la mente de Dios, lo que Él piensa y su posición ante lo que es la adoración. Y el autoconocimiento es desde la perspectiva de lo que yo he aprendido en cuanto a lo que es la adoración. En el año 1916, el reverendo Abelardo Díaz Morales, un puertorriqueño periodista, poeta y decano de pastores en su país, Puerto Rico, él escribió para una revista llamada Puerto Rico Evangélico lo siguiente: conocer a Dios con la razón es admirarle en sus obras. Conocer a Dios con el corazón es amarle por su bondad. Conocer a Dios con la voluntad es imitarle en su santidad y en sus propósitos. Resta pues decir que la verdadera adoración comprende este triple conocimiento de Dios: conocerle con la razón, conocerle con el corazón y conocerle con la voluntad. Este triple conocimiento de Dios, se manifiesta en el creyente por medio de la admiración, por medio del amor y por medio de la perfección espiritual. Entrando a lo que es la fase final de esta segunda parte, veremos en la siguiente diapositiva lo que es la adoración neotestamentaria. Y observe el gráfico que hay a su izquierda. Convierte tu vida en una adoración y serás un adorador en espíritu y en verdad. Y ahí está la cita para que no se nos olvide, Juan 4, 23 al 24. La adoración neotestamentaria. En el Nuevo Testamento, la adoración se basa en el espíritu y en verdad. Ambos fundamentos son dimensiones interdependientes entre la adoración y quienes adoramos. Recuerde esta palabra: fundamentos. Fundamentos. La verdadera adoración en el Nuevo Testamento se basa en el espíritu y en la verdad. Estos son fundamentos: adorar en espíritu y adorar en verdad. Es decir, la adoración no comienza externamente en lo corporal, sino en la dimensión de nuestro espíritu, desde adentro hacia afuera. No es adorar, ojo con este término, no es adorar con espíritu, sino adorar en espíritu, en espíritu. Es adoración en verdad, ¿sí? Es en la aletheia de Dios. Ese término aletheia significa literalmente el velo que se descubre, descubrir lo espiritual, lo profundo de Dios. Esa es la adoración en verdad. En definición, adoración en verdad es adoración sin ignorancia. Adoración en verdad es adoración desde el contexto de un análisis serio de quiénes somos y quién es Dios. En la siguiente imagen, allá tenemos una, digamos, como una forma de resumir esto que estamos nosotros haciendo, y lo elaboré como un ejercicio para el adorador. Observen las palabras claves: proceso y transformación. Eso es lo que veremos acá: proceso y transformación. Recuerden el texto áureo: proceso y transformación. Primera Corintios 12, 1 al 2, en conjunto con el Romanos 12, 1 y 2 también nos enseña esto, para que lo tengan ahí bien ejemplificado. Hay que buscar, en primer lugar, hay que buscar conocer la verdad, y la verdad os hará libres. Juan 8, 32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Segundo, este proceso para ser libres incluye mucho más que la libertad del pecado. Mucho más que la libertad del pecado. Recuerden las palabras claves: proceso y transformación. En tercer lugar, este proceso incluye libertad de todo aquello
que nos impide tener un conocimiento más amplio de Dios. Y en cuarto lugar, este proceso y transformación nos lleva a tener un entendimiento más consciente de quiénes somos. Es decir, conocer la verdad, la cual nos hace libre. Esto nos hace entender que vamos a ser libres mucho más que la libertad que el Señor nos da del pecado. Vamos a ser libres en nuestro entendimiento, en todas las dimensiones, para adorar a Dios. Y además incluye libertad en aquellas cosas en las cuales por falta de conocimiento fallábamos, más ahora ampliamos el conocimiento acerca de Dios y podemos encontrar más dimensionabilidad en esas áreas para profundizar al final, tener un entendimiento más claro, más consciente de quiénes somos. Como dice el dicho, de dónde vengo y para dónde voy. En la siguiente diapositiva les dejo un consejo, estamos llegando ya al final. Consejo de un adorador. Para todo aquel que quiere ser adorador en espíritu y verdad, les dejo este consejo. No bastan nuestras declaraciones, no bastan nuestros testimonios, no bastan los dones del espíritu, no bastan los grandes ministerios. Es necesario morir. ¿Morir a qué? Morir a actitudes que nos impiden comprobar la agradable y perfecta voluntad de Dios. ¿Recuerdan que hace rato les decía que hay gente que han crecido mucho en Dios, que terminan volviéndose unos crecidos espirituales? Tengo dones, ministerios, tengo muchas cosas. Eso no basta. Hay que morir a las actitudes que nos impiden comprobar la voluntad de Dios. Y esto no lo hará Dios sin nuestra permisividad para realizarlo. Por eso hay personas que no se explican por qué, teniendo una vida de servicio a Dios, y ven cómo Dios los usa también en muchas cosas, no se explican por qué les suceden una serie, como dicen por ahí, una película, una serie de eventos desafortunados. No se entienden por qué. Mira, aunque Dios no procede en nosotros sin que nosotros demos esa permisividad, porque Él nos dio el libre albedrío, Él muchas veces permite que nos demos golpes contra muchas cosas hasta que nosotros logremos identificar el porqué de esto o aquello que me está pasando. Porque es que cuando no he muerto actitudes que impiden que la plena voluntad de Dios obre o domine en mi vida, eso va a ser un tropiezo para el pleno fluir de Dios en mí. Y no te alcanzas a imaginar cuánto el Señor desea usarte. No te alcanzas a imaginar cuántas cosas hermosas el Señor ve en ti. Dones que tú ni siquiera sabes que tienes, ministerios, talentos que tú no te das ni cuenta que tienes y que están ahí dormitando, adormecidos. Y el Señor a veces toca llegar y sacudirnos en algunas cosas para que nosotros podamos redireccionarnos hacia su voluntad, la cual es buena, la cual es agradable y la cual es perfecta. Es así, mis amados, como hemos llegado al final de esta clase el día de hoy. La retroalimentación que nosotros podemos hacer es
podernos concientizar en cuanto al objetivo primario que Dios tiene en nosotros, y es que Él desea que tú y yo seamos verdaderos adoradores, pero que para nosotros poder recorrer ese camino hacia la verdadera adoración es necesario entender los procesos, el canal correcto a través del cual nosotros podemos llegar a esa ascensión en la adoración. Si con la clase, esta última clase que tuvimos hoy, tú has entendido algunas cosas que tú decías, wow, claro, ya entiendo por qué esto o aquello, ya entiendo por qué me cuesta por acá, ya entiendo qué es lo que el Señor desea que yo haga, date por bien servido, porque el objetivo mío como profesor es llevarte a que esta verdad escritural de que seas un verdadero adorador ejerza en ti una influencia positiva de parte de Dios para que tú decidas rendir completamente tu vida al Señor y decirle: Señor, aquí estoy, quiero que me uses totalmente. Pero sé, Señor, que hay cosas que de momento siguen siendo como ese atascamiento que siento que llego hasta cierta parte y no logro avanzar más, no logro profundizar más. Pero vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a discernir, a profundizar en cuanto a nuestra moralidad, en cuanto a nuestra ética como cristianos, en cuanto al conocimiento que tenemos de Dios. Porque una vez comprobemos su voluntad, vamos a entender que para grandes cosas el Señor nos ha llamado para servirle, y ustedes no se imaginan la dimensión de lo que el Dios eterno quiere hacer en ti y en mí. Pero necesita que esa conexión tuya en tu espíritu con el Espíritu de Dios deje de ser interrumpida, deje de ser intermitente, y camines y andes en el Espíritu, y comprobarás su buena voluntad en ti. Por eso, mi conclusión final es que si yo tomo conciencia de que ser un verdadero adorador es vivir una vida de integridad 24/7 en todo lo que haga, en mis pensamientos, mis palabras, mis acciones, en lo que hago cuando me ven y cuando no me ven, en lo que hago, si lo hago de corazón, si lo hago de fingimiento, en todas esas cosas entender que en todo debe tener el dominio absoluto del Señor. Amados, poderosas herramientas, poderosas armas, poderosos siervos de Dios seremos en sus manos. Señor, queremos darte gracias por esta clase hasta el día de hoy. Gracias porque durante este año nos permitiste aprender varios aspectos influyentes en cuanto a la adoración. Gracias por cada alumno que hasta hoy, Señor, ha sido fiel, constante, por los alumnos que también estarán allá viendo la retransmisión de esta clase. Gracias por todos ellos, Señor. Te pedimos que los bendigas y que el Espíritu Santo les siga mostrando, les siga enseñando, les siga revelando tu perfecta voluntad. En cuanto a esta área, Dios, la área que tú deseas en nosotros, que seamos esos verdaderos adoradores en espíritu y en verdad, te pedimos que nos ayudes a cumplir íntegramente con tu mandamiento, porque fuimos creados para alabanza de tu gloria. Te doy gracias por cada uno de ellos, Señor. Gracias por lo que hoy nos hablaste. Gracias por lo que hoy nos enseñaste. Que el Espíritu Santo fortalezca esta verdad en cada uno de ellos. Amén. Quiero saludar